Me voy a permitir invitar al licenciado Jorge Rafael Escala, abogado oriundo de Córdoba, Argentina, para que ya tome el micrófono. Bienvenido, licenciado. Bueno. Muchas gracias. Ustedes son demasiado buenos, porque me están aplaudiendo antes de escucharme. A lo mejor dentro de un rato me están pidiendo que me vaya. O sea, son demasiado generosos. Espero que no me pidan que me vaya, pero bueno, es un riesgo, todo puede ser. Entonces, a ver, como les contó Paulino, la idea es dividir esto, como son dos temas que si bien tienen relación, son dos temas diferentes, los vamos a fraccionar en dos pedazos, como para que no sea tan pesado. Ya saben que soy argentino y por lo tanto esta reforma constitucional de México a mí no me compete porque yo soy argentino, no soy mexicano. Esto es un problema de los mexicanos. Yo simplemente lo que vengo a hacer es una explicación técnica de qué significa esta reforma. Después ustedes serán los que tendrán que pensar y evaluar si es buena o es mala y tendrán que ver qué le piden a sus legisladores, a ver si le piden que la aprueben o que la rechacen. Ese ya es un problema de ustedes. O sea, no me pidan a mí, ni les voy a dar ningún consejo de tipo político de lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Es un problema de ustedes. Sí, y pregunten y todo lo que quieran desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa esta reforma? Entonces, lo que yo hice fue algo muy sencillo. Tomé el texto de la Constitución vigente hoy en México y los artículos que se reforman. Y entonces hice una comparación, a ver qué hay hoy y qué es lo que va a haber mañana si esto se aprueba. ¿Dónde están las diferencias? Es decir, en definitiva, ¿qué significan desde el punto de vista jurídico estas modificaciones? Y entonces encontré que hay modificaciones muy importantes. O sea, a pesar de que son pocos artículos los que se tocan, a pesar de eso, las modificaciones son muy importantes. Y entonces se las paso a explicar. Hoy, el sistema jurídico vigente en México dice que la Constitución de México es la norma jurídica fundamental. O sea que está por encima de todas las constituciones de los estados, está por encima de los tratados internacionales, está por encima de las leyes. O sea, nada puede ir en contra de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Debajo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos vienen los tratados internacionales de derechos humanos. Debajo. Pero arriba está la Constitución. O sea que un tratado internacional que dijera algo contra lo que dice la Constitución vale lo que dice la Constitución. Esto es hasta hoy. La reforma en el artículo primero ya cambia, modifica esto, porque dice que los Estados Unidos mexicanos se gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. O sea que ya no va a ser como era hasta hoy, ya no va a ser que está primero la Constitución y segundo, abajo, los tratados de derechos humanos. Ahora está la Constitución y los tratados de derechos humanos en el mismo rango, o sea, valen lo mismo, tienen el mismo valor, que es el valor supremo. Ahora bien, esto ya es un cambio muy importante. Es decir, ya no, o sea, no solo vale la Constitución, sino un montón de otras cosas más tienen el mismo valor que la Constitución. Pero además, el mismo artículo 1 reformado sigue explicando y desplegando un poco más esta idea. Y dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia. O sea, ya no solo el texto es lo mismo, el texto de la Constitución vale lo mismo que los textos de derechos humanos, sino que se deben interpretar de acuerdo a cómo los tratados internacionales de derechos humanos se interpretan. Y acá viene un cambio mayor todavía. ¿Por qué? Porque los tratados de derechos humanos no se interpretan de cualquier manera, sino que hay dos organismos que son los que interpretan los tratados de derechos humanos. Una son las Cortes Internacionales de Derechos Humanos
que hay una Corte Internacional de Justicia a nivel de todo el planeta, y hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que es a nivel de América. Entonces, eso por un lado, que son cortes de justicia, o sea, están compuestas por jueces. Pero además, los tratados de derechos humanos tienen otras interpretaciones que las dan los comités de seguimiento de esos tratados de derechos humanos, que son organismos administrativos. No están compuestos ni por jueces ni por abogados, sino que están compuestos por personas comunes elegidas, designadas por los distintos estados. Entonces ya no son ni siquiera jueces ni abogados, sino personas que tienen su nacionalidad, su cultura, sus ideas y sus ideologías, que de casualidad alguno puede ser mexicano, pero la mayoría, o sea, todo el resto de los integrantes no son mexicanos. Y en muchos casos no habrá ningún mexicano en ninguno de esos comités de seguimiento. ¿Se entiende? Y ellos van a hacer la interpretación de los tratados de derechos humanos. Entonces, fíjense, ya es un paso más en una cuestión muy concreta, que es que México va a perder su soberanía jurídica, porque ya el significado de lo que dicen los tratados de derechos humanos no lo va a determinar la Corte Suprema de México, sino que lo van a determinar los comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos, que no están compuestos por mexicanos, y lo va a determinar también las Cortes Internacionales de Justicia, que no están compuestas por mexicanos. Pero para que quede más claro todavía, el tercer párrafo del artículo primero da otra vuelta de tuerca, porque dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. O sea, da 4 principios. Ahora, para que ustedes se entienda bien todo esto, estos 4 principios no existen en los derechos humanos. Son principios que son ajenos a la materia de los derechos humanos. Son principios de contenido ideológico, y les voy a explicar por qué. Los 3 primeros, el principio de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, estos 3 primeros, que no están en ningún tratado de derechos humanos, curiosamente son principios que recogió la Conferencia de Naciones Unidas de Viena del año 1993 sobre derechos humanos. Entonces son principios políticos, no son principios jurídicos, sino que son principios políticos, hechos en la órbita de Naciones Unidas. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque nosotros me dicen que los derechos humanos son universales. ¿Qué entiende una persona común cuando le dicen que los derechos humanos son universales? Lo que entiende es que tienen valor siempre y en todo lugar. Eso entendemos, la persona común entiende eso. O sea, los derechos humanos tienen valor siempre y en todo lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que son universales. Bueno, la Conferencia de Viena dice otra cosa, dice una cosa distinta. Dice que los derechos humanos son universales siempre y cuando nos mantengamos el consenso sobre lo que significa ese derecho humano. Pero si mañana le cambiamos el contenido a ese derecho humano, el principio de universalidad también cambia de contenido. Quiere decir que ese derecho humano que ayer era blanco, hoy puede ser negro y mañana puede ser verde. Entonces ya no es siempre y en todo lugar, sino que es siempre y en todo lugar mientras nos pongamos de acuerdo en que esto debe ser así. Pero si nos ponemos de acuerdo que cambie, cambia. ¿Y esto qué quiere decir? Y algo muy serio, porque México cuando firma un tratado, firma blanco. No firma en negro, ni amarillo, ni verde, ni rojo. Lo que firmó fue blanco. Y van a venir unos señores de un comité de seguimiento de derechos humanos o de una Corte Internacional de Derechos Humanos y le van a decir: México, usted creyó que firmó blanco, pero hoy no es blanco, hoy es amarillo. Y eso tiene el mismo valor que la Constitución, o sea, el valor máximo desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de México tendrá que cambiar su jurisprudencia, tendrá que cambiar sus fallos y tendrá que adecuarse a lo que le digan estos comités y estas cortes internacionales de derechos humanos, integradas, repito, por personas que son ajenas a México, que no son mexicanos. Entonces, esto, en pocas palabras, significa que si se aprueba
esta reforma constitucional, México habrá perdido su soberanía jurídica. Pero la habrá perdido, además, firmando un cheque en blanco para siempre. Porque fíjense, uno puede decir, supongamos, hoy podríamos decir, bueno, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene los mejores jueces. Hoy, supongamos. Hoy tienen los mejores jueces. Entonces, que ellos sean los jueces, para nosotros sería fantástico. Supongamos. Sí, hoy son los mejores jueces. ¿Y quiénes van a ser los jueces de mañana? ¿Y los de pasado mañana? ¿Y los de dentro de 20 años? ¿Y dentro de 50 años? ¿Quién me garantiza que sean buenos? Nadie me lo puede garantizar. O sea, México está entregando su soberanía jurídica para siempre. Está firmando un cheque en blanco, pero además está entregando el cheque en blanco para dentro de 100 años. O sea, no es que yo estoy resignando mi soberanía jurídica en un tema concreto hoy, que México lo podría hacer por cuestiones políticas o por cuestiones económicas o lo que sea, decir, bueno, yo resigno esto hoy y ya está, porque me conviene. Lo resigno y se acabó. Pero nadie resigna la soberanía jurídica eternamente, porque eso no parecería ser muy lógico. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto es una cuestión fundamental. O sea, acá estamos cambiando toda la Constitución y todo el ordenamiento jurídico de México de acá en más. Y además lo estamos entregando a personas que no sabemos quiénes son, no sabemos qué piensan, y no sabemos lo que van a hacer, mucho menos sabemos lo que van a resolver. ¿Está? Ahora bien, esto no queda acá, porque esto ya es algo, repito, tendrán que resolver ustedes si es bueno o malo para México. Mi obligación como especialista en la materia es decirle, bueno, esta reforma constitucional lo que significa es esto. Si es bueno o es malo, resuélvanlo ustedes, pero significa esto. Ahora, esto está bien estructurado, esta reforma constitucional está bien estructurada, está bien pensada para lograr determinados objetivos. Porque fíjense, en el artículo 3 de la Constitución, el viejo artículo 3 de la Constitución, el actualmente vigente, habla de todo el tema del derecho a la educación. Es un artículo larguísimo, como 2 o 3 páginas, donde dice un montón de cosas sobre el derecho a la educación. Lo único que hace la reforma, agrega un párrafo, deja todo lo demás, todo lo que está lo deja igual, pero agrega un párrafo. Y el párrafo que agrega dice esto: la educación que imparta el Estado, o sea, toda la educación, porque en México el Estado es el que determina los programas de estudio, la bibliografía, etcétera, etcétera. O sea, toda la educación, en definitiva, está diciendo la educación que imparta el Estado, o sea, todo, debe fomentar el respeto a los derechos humanos. ¿Y qué derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son lo que interpreten las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, los comités de seguimiento de derechos humanos. Entonces, yo no solo entrego la soberanía jurídica de México para siempre, sino que además esto lo tengo que enseñar a los chicos desde la escuela. Entonces, los chicos de la escuela tendrán que saber que estos derechos humanos que yo entregué significan tal cosa. Y a medida que las cortes y comités modifiquen el contenido de esos derechos humanos, yo tendré que cambiar los programas de estudio y enseñar lo nuevo que digan esas cortes. Entonces yo no solo entrego la soberanía jurídica, sino que esto mismo entreno a la población desde la más tierna infancia para que acepte esto. Y uno diría, bueno, con esto es suficiente. No, la reforma sigue dando otra vuelta de tuerca. Y es la reforma del artículo 102. El artículo 102 de la Constitución es el que habla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces ese artículo dice, crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le da una serie de funciones, etcétera, etcétera. Bueno, la reforma mantiene esa comisión, las funciones, pero le agrega una función nueva que no tenía antes. Y esa función dice, fíjense lo que dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente. ¿Y esto qué significa? Entonces, que la Comisión de Derechos Humanos, que no tenía estas facultades, va a poder investigar cuando alguien enseñe un derecho humano distinto de como lo enseñan los comités de monitoreo o las cortes internacionales, de un contenido distinto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda un poco más esto.
Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de las preferencias, las famosas preferencias sexuales. Pero supongamos, los comités de seguimiento dicen que es un derecho humano que dos varones puedan casarse o que dos mujeres puedan casarse, contraer matrimonio entre sí, homosexuales. Entonces, si algún pastor de los varios que hay acá llegan a decir en su prédica de que el matrimonio es entre un varón y una mujer, le va a caer un helicóptero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo va a investigar. ¿Por qué dijo eso? Que está contra los derechos humanos. Por supuesto, si se investiga una grave violación de los derechos humanos, después vendrá el castigo. La Constitución no habla de castigos, porque esas son las leyes que reglamentan la reforma constitucional, que hay un plazo para, no sé si eran 180 días o de un año, para que se dicte la reglamentación de esta reforma constitucional. O sea, todavía no sabemos cuál va a ser el castigo, pero sí sabemos que lo van a investigar y que lo van a castigar. Eso está claro. Entonces, yo entrego la soberanía jurídica, enseño a los niños desde la más tierna infancia cómo es esa entrega de la soberanía jurídica, lo que ellos tienen que aceptar, y además, si alguno se rebela contra eso, tengo la Gestapo que va a controlar al que se rebeló. Lo va a investigar y lo va a sancionar, lo va a perseguir. ¿Está claro? O sea, que digamos, los que han pensado la reforma constitucional han sido coherentes, han pensado una cosa que es perfectamente coherente, para un objetivo muy concreto. Si ese objetivo es bueno o es malo, repito, es un problema en los mexicanos, yo no voy a opinar en eso. Pero lo que sí les puedo decir desde el punto de vista técnico, está muy bien armadito, porque no deja, nadie puede sacar la cabeza para respirar. Avanzando un poquito más en la reforma, fíjense, el artículo primero además tiene otro cambio, otra modificación que es importante. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todos los individuos, eso es la Constitución actual, en los Estados Unidos mexicanos todos los individuos gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución. Todos los individuos. ¿Qué individuos? Individuos humanos. O sea, los sapos, los perros, los caballos, todo eso no tienen ningún derecho constitucional. O sea, es obvio que son individuos humanos. ¿Individuo humano qué? Todo ser humano. Entonces, una persona desde el momento de la concepción no se puede discutir que es un individuo humano. No se puede discutir, porque biológicamente es un individuo humano, o sea, no es un sapo. Porque si no, las mujeres, al momento de parir, algunas parirían seres humanos y otras sapos, otras caballos, otros... No, y siempre todas las mujeres han parido seres humanos, con lo cual lo que tienen adentro es un ser humano seguro, no hay ninguna duda. Entonces, es un ser humano, y por lo tanto es un individuo, y por lo tanto tiene todos los derechos constitucionales. Eso es lo que dice hoy la Constitución. La reforma dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán, no individuos, ya no son individuos sino personas. Entonces, algunos han dicho que bárbaro, buenísima esta reforma, porque es más humanista. Porque claro, eso de individuo, yo no soy un individuo, yo soy una persona. Y es cierto, yo soy una persona humana, no un individuo puede ser una planta. Yo soy una persona humana. Pero la Constitución, la reforma, no dice persona humana. No dice que todas las personas humanas, dice todas las personas. Y desde el punto de vista teológico, la noción de persona es muy rica, porque entonces podemos hablar de la Trinidad, por ejemplo, los cristianos, de tres personas. Dios es un solo Dios verdadero y tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces uno dice que bueno esto. Pero en el derecho, en lo jurídico, la palabra persona es una palabra un poco más compleja. ¿Por qué? Porque persona puede ser un ser humano, pero también hay personas morales, por ejemplo, una sociedad anónima, una asociación civil, esas son personas morales. ¿Y qué pasa con las personas morales? Y que el Estado en un momento dice, yo te reconozco la personalidad jurídica. El Estado se la reconoce a la persona moral y el Estado se la quita. Si no cumple determinada reglamentación o comete un delito, lo que fuere, yo qué sé, le quita la personalidad jurídica. Entonces, si yo digo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos, ¿a qué me estoy refiriendo? Todas las personas, entonces son las personas humanas, pero también las personas morales. ¿Y quién determina cuándo comienzan los derechos de las personas? Y el Estado. Entonces hemos retrocedido.
Tan es así que cuando se llevó a la Corte Suprema el caso de la ley del Distrito Federal que despenalizaba el aborto, la Corte Suprema saca una resolución, una sentencia, y dice que esa ley no es inconstitucional. Y los que votan, los jueces que votan para decir que no es inconstitucional esa ley, dicen, no cabe ninguna duda que desde el momento de la concepción hay un ser humano. No cabe ninguna duda, eso no se puede discutir, es un hecho biológico, un hecho científico, una verdad científica, no se puede discutir. Pero hasta el momento de nacer no es persona. Entonces ya la Corte Suprema ha dicho que persona se es después de nacer. Entonces, este cambio de individuo a persona lo que hace es debilitar el derecho a la vida de los seres humanos. Otro tema más, al final, en el último párrafo del artículo primero, ese párrafo lo que hace es prohibir las discriminaciones. Entonces prohíbe la discriminación por raza, por opinión política, qué sé yo, por un montón de cosas. El texto vigente dice, entre esas cosas que prohíbe, es la discriminación por las preferencias. Las preferencias es una cosa totalmente subjetiva. Yo prefiero, no sé, prefiero una pizza, otro puede preferir, qué sé yo, comer pescado, otro prefiere, no sé, cada uno prefiere lo que quiere, es una cosa totalmente subjetiva. La preferencia es totalmente subjetivo. Bueno, esto es lo que dice, entonces nadie me puede discriminar porque yo prefiera comer determinada comida y no otra, o porque yo prefiera un equipo de fútbol y no otro, o porque yo prefiera tal deporte y no tal otro deporte, o porque yo prefiera lo que sea. No me pueden discriminar. Esto es lo que dice el texto hoy. La reforma dice que no se puede discriminar por las preferencias sexuales, solo por las preferencias sexuales. Fíjense, agrega una palabrita nada más. Uno dice, bueno, pero el párrafo es igual, agrega una palabrita. ¿Qué problema hay con la palabrita? Bueno, esa palabrita trae un montón de problemas. Porque fíjense, habla de las preferencias sexuales, o sea, en plural, o sea que son varias. ¿Y cuáles son las preferencias sexuales que puede haber? Ya están inventadas. Entonces, yo puedo preferir casarme con una mujer, es una preferencia. Pero puedo preferir casarme con un varón, es otra preferencia. Puedo preferir casarme con dos mujeres, es otra preferencia. Me explico, decir, estas son las opciones. Bueno, y hay otra, o puedo preferir tener relaciones sexuales con niños, es una preferencia. O sea, no hay mucho para inventar. Hacemos un catálogo de 20, 30 opciones y no hay más preferencias que se puedan inventar. Son todas. Pero ¿qué pasa? Si yo no puedo discriminar por las preferencias sexuales, esto significa que todas las preferencias sexuales son igualmente válidas y que todas generan los mismos derechos. Entonces, cualquier preferencia se transforma en un derecho constitucional, porque nadie me puede discriminar por esa preferencia que es mía y que nadie puede discutir que es mi preferencia. ¿Se entiende? Entonces, con esto se va a permitir los matrimonios homosexuales, con esto se va a permitir que los matrimonios homosexuales, entre comillas, por supuesto, adopten niños, con esto se va a permitir que los travestis cambien de nombre, se va a permitir también, le van a obligar a la salud pública o a la seguridad social a pagar las operaciones de cambio de sexo de los travestis, se va a permitir todo. ¿Todo de golpe? No, todo de golpe no, va a venir de uno por vez. Y cada una de estas cosas será un derecho humano que reconocido por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y que lo van a tener que aceptar. Bien, hay otro punto, la reforma al artículo 29, es también otro punto que yo quería subrayar. El artículo 29 de la Constitución actual, la Constitución vigente, habla de la libertad de religión. O sea, es un derecho constitucional la libertad de religión. La libertad de religión, ¿qué quiere decir? La religión que tiene. Cualquier religión tiene dos aspectos. Un aspecto que es privado, interior, personal,
que es cómo me comunico yo con Dios, o sea, cómo hablo con Él, cómo recibo sus mandatos, sus enseñanzas, cómo los pongo en práctica. Es una cosa individual, personal. Pero cualquier religión tiene un aspecto público, o sea, una manifestación pública de esa fe religiosa. ¿Se entiende? Entonces, el texto vigente, como protege la libertad de religión, está protegiendo los dos aspectos, el aspecto interior y el aspecto exterior. Esto ha sido cambiado en el proyecto de reforma. Entonces, el proyecto de reforma dice que se protegen las libertades de profesar creencia religiosa alguna. La libertad de profesar la creencia religiosa. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que lo que se protege es la religiosidad interior, la que no se manifiesta públicamente, lo cual es un poco absurdo, porque en definitiva, la Constitución, ¿qué me va a decir a mí cómo tengo que relacionarme con Dios? Que diga lo que quiera, total, yo voy a hacer lo que quiero. O sea, la religiosidad interior nadie la puede prohibir, ni modificar, ni pueden hacer nada, porque es una cuestión mía, una cuestión de cada uno. Pero este artículo, entonces, en esta reforma, lo que se hace es darle una herramienta al Estado para que pueda limitar, de algún modo, las expresiones públicas de la fe. Entonces, una asamblea de no sé qué cosa, una reunión pública, digamos, ¿no? Esta reunión acá es privada, digamos, acá no la podrían prohibir, pero si uno dice, bueno, salgo a la calle o hago un acto público de lo que sea, el Estado podría llegar a prohibirlo o reglamentarlo con la reforma constitucional, no con el texto actual. Entonces, este es otro punto también para que ustedes tengan en cuenta de lo que significa o de lo que puede significar la reforma constitucional. Entonces, lo que queda por explicar es algo muy sencillo. Hoy como está, esta reforma constitucional ha sido aprobada por el Congreso Federal. Ahí en el Congreso Federal era donde era la oportunidad para hacerle todo tipo de modificaciones. Una vez que lo aprobó, ya no se puede modificar. Entonces, este texto ha sido enviado a todos los estados para que las legislaturas de cada uno de los estados pueden hacer dos cosas nada más. O lo aprueba o lo rechaza. Y la opción que obtenga la mayoría, o sea, que llegue a los 17 estados, porque son 32 estados, entonces la opción de aprobación o de rechazo que consiga 17 estados, automáticamente aprueba la Constitución para todos los estados, incluso para los que la hubieran podido rechazar, o si hay 17 estados que rechazan la reforma constitucional, queda rechazado para todos, incluso para los que lo acepten. Y también queda rechazado para todo el Estado federal. Entonces, este es el proceso actual. Baja California es un estado, la legislatura de Baja California ya les ha llegado el texto y ya lo están empezando a estudiar, y entonces tomará una determinación en el momento que sea, donde dice apruebo o rechazo, a libro cerrado, el paquete entero. Yo no lo puedo decir, bueno, apruebo todo menos el artículo 1, no, apruebo o rechazo. No tengo otra opción. Y Baja California es un solo voto, pero es un voto. Todos los demás estados también tienen el mismo derecho. Entonces, esta es, digamos, lo que yo quería conversar un poquito con ustedes. Yo preparé esto que les he dicho ahora, lo he expresado verbalmente, digamos, un pequeño dossier de 5 páginas, donde está esto sintetizado mejor, si se quiere, más técnicamente. Para los que tengan interés, pueden pedir acá a los organizadores, le dejan su dirección de correo electrónico y se los pueden mandar por mail. Entonces le mandan esto para el que le interese. Y bueno, ahora, no sé, queda abierto el diálogo, las preguntas o los cuestionamientos o lo que sea que ustedes quieran. Sí, acá hay que prenderlo, sí. Bien, vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Nada más antes de hacerlo, yo quisiera, más que hacer una defensa en cuanto a la fe, en cuanto a lo que
a las creencias religiosas, esto también afecta a la sociedad, bueno, principalmente afecta a la sociedad. Eso es algo que es yo creo que toma mucha ventaja de la abstinencia y de la apatía que se tiene hacia el involucramiento político de los mexicanos y de muchos países en Latinoamérica en cuanto a las cuestiones políticas. Yo voy a, como me paré primero, voy a pedir una primera pregunta. Hay un estudio del Instituto Hudson del señor Kurtz que enmarca a partir de en países escandinavos que tienen más de 10 años ya con matrimonios homosexuales o con matrimonios del mismo sexo, una tendencia hacia la cohabitación en la sociedad en lugar de un matrimonio, en lugar de estarse uniendo parejas heterosexuales, aparentemente el estudio es que se están, en lugar de casándose, se están nada más viviendo juntos y en parejas heterosexuales. Las homosexuales pues tienen su tendencia aparte. He escuchado algunas voces también que refutan ese encuentro. ¿Qué tan cierto sería esa? Bien, primera cuestión. El primer país que acepta las uniones homosexuales es Dinamarca en 1987. Dinamarca en 1987, o sea que ya han pasado unos 24 años. O sea, en 24 años, digamos que todos los que querían casarse, los homosexuales, si tuvieron 24 años para pensarlo, digamos, más o menos creo que es un tiempo suficiente como para casarse. Digo yo, no sé, me parece que 24 años alcanza y sobra para decidir si nos casamos o no nos casamos. O sea, quiero sacar esto porque es importante el dato. Bueno, el dato es que en Dinamarca solo el 3% de la comunidad homosexual pasó por el registro civil. O sea, el 97% de los homosexuales nunca pisó el registro civil. O sea que a los homosexuales no les interesa casarse. Esto tiene una explicación muy sencilla. O sea, si el 97% decidió no casarse después de 24 años, quiere decir que no se casan porque no quieren. No es porque les falta plata o porque... No se casan porque no quieren. Entonces, si el 97% no se casa porque no quiere, entonces, primero, dos cosas. ¿Esto por qué es? Porque, a ver, en Argentina lo decimos con un dicho que es pan con pan, comida de sonso. No sé si se entiende. Si el pan, tenemos que poner jamón, algo. Pan con pan, hay que ponerle algo en el medio, porque si no, es aburridísimo. Bueno, las uniones homosexuales son pan con pan, comida de sonso. Entonces, son la cosa más aburrida, son absolutamente, digamos, no pueden prosperar. Por una razón muy sencilla. ¿Qué me aporta a mí alguien que es igual a mí? Nada. No me aporta nada. Y si no me aporta nada y yo no le aporto nada, entonces ¿qué hacemos? Podemos estar un mes, 2 meses, podemos jugar, pero, digamos, como proyecto para toda la vida, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Por eso los homosexuales no se casan. Porque no les interesa casarse, porque su vida va por otro lado. Como ellos solo tienen relaciones con personas del mismo sexo, nunca las satisfacen esas relaciones. Por lo tanto, son promiscuos. Porque, claro, están un mes con uno, que creen que es el amor de su vida, después se dan cuenta que no es el amor de su vida y buscan otro. El problema no es que ese no era el amor de su vida, es que el amor entre personas del mismo sexo no existe ni puede existir. El problema es más profundo. Ellos creen que es una cuestión de cambio de persona y no es una cuestión de cambio de persona, sino una cuestión de cambio de sexo. Entonces, no tiene ninguna solución. Entonces, ¿por qué los homosexuales quieren el matrimonio homosexual? Si no les interesa casarse, ¿para qué lo piden? Muy sencillo. ¿Saben para qué lo piden? Muy sencillo. Porque si la ley les autoriza a casarse, entonces hay que cambiar todos los programas de estudio. Porque en la escuela, cuando se hable de la familia, cuando se hable del matrimonio, cuando se hable de la sociedad, etcétera, etcétera, hay que decir que llegado a los 18 años, yo puedo elegir si me caso con un varón o con una mujer. Porque existe la ley de matrimonio homosexual. Entonces yo estoy
de tolerar una conducta privada, la estoy promoviendo públicamente a través de la escuela. Y eso sí es lo que les interesa a los homosexuales. No sé si respondo exactamente a la pregunta, pero una parte es eso. Entonces, los homosexuales no se casan ni se van a casar nunca. Sí, los efectos de esto en la sociedad. El efecto en la comunidad homosexual de la ley de matrimonio homosexual, el efecto es cero. Es exactamente lo mismo. No se casan porque no les interesa casarse. Ahora, ¿cuál es el efecto de esa ley en las personas, varones normales y mujeres normales? ¿Cuál es el efecto de esa ley? Y el efecto de esa ley es que si lo agarro desde chiquito y le enseño que se puede casar con un varón y con una mujer, y le meto la ideología de género de la que vamos a hablar después, ese niñito, que a partir de los 4 años, si es varón, lo hago jugar con muñecas, y si es mujer, le hago patear la pelota, a los 20 años ese chiquito no sabe si es un varón, una mujer, una ballena o un ciprés. No sabe lo que es. Entonces, ¿cuál es el efecto en la sociedad? Bueno, eso cuando veamos la ideología de género, claro, el efecto es catastrófico, porque precisamente una conducta desviada, una conducta que lleva a la infelicidad, porque en esto seamos claros, cuando nos dicen que tal cosa es pecado, no es que es pecado porque se le ocurrió a la iglesia, sino que es pecado porque es autodestructivo. Entonces, como es autodestructivo, como destruye al hombre, Dios, que es tan bueno, en la revelación nos dice eso es pecado, porque nos ayuda. ¿Me explico? Entonces, si yo fomento una cosa que es pecado, y precisamente es pecado porque es autodestructiva, yo estoy fomentando la autodestrucción de un montón de seres humanos, que no van a llegar a ser felices nunca, salvo que cambien. Entonces, los efectos son catastróficos. Además, ¿qué pasa? ¿Cómo se devalúan las cosas? Esto en lo humano. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. O sea, si matrimonio es casarse un varón con una mujer para toda la vida, o matrimonio es casarse un varón con una mujer hasta que se divorcien, y si matrimonio es casarse un varón con un varón o una mujer con una mujer hasta que se divorcien, entonces el matrimonio no vale nada. Y si no vale nada, ¿para qué me voy a casar? Tengo que hacer unos trámites, tengo que pagar. No tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, lo trágico, es decir, ¿por qué fracasan muchos matrimonios? Pueden fracasar por un montón de causas, hay un montón de causas. Pero hay una causa que es, me parece a mí, la más frecuente. Cuando alguien piensa que, es decir, el matrimonio, para que no fracases, necesita la entrega del varón hacia la mujer y de la mujer hacia el varón para siempre. Pero es una entrega como cuando yo me tiro a una piscina sin haber visto si hay agua o no hay agua. Esa es la entrega del matrimonio. Pues si yo veo que hay agua, me tiro. Pero en el matrimonio yo no sé si hay agua ahí. Porque con la persona con la que me caso, hoy tiene este carácter, esta forma de ser, pero dentro de 20 años se enfermará, hoy es sana. Dentro de 20 años, ¿se enfermará o no? Seguro que se va a enfermar, pero no sé de qué. Porque hay enfermedades y si tiene una gripe no pasa nada. Pero si le agarra una locura, y la cosa cambia, no es lo mismo. O le da un cáncer o le da... Yo sé que se va a enfermar, pero no sé de qué se va a enfermar. ¿Me explico? Entonces yo me estoy tirando a la piscina y no sé si hay agua. Y si hay agua, no sé hasta dónde. Si hay un poquito de agua o hay mucha agua, no lo sé. Entonces, el que se casa guardándose una carta, ese casi seguro que fracasa. Lo cual no quiere decir a la inversa, que el que se casa sin reservarse ninguna carta le vaya bien, porque a lo mejor el otro es el que se reserva la carta y fracasan. Porque uno que fracase, fracasan los dos. Fracasan los dos como matrimonio. No fracasa aquel que fue fiel al amor que prometió para toda la vida. Ese no fracasa nunca. Eso que quede claro. Pero, evidentemente, el matrimonio como matrimonio puede fracasar. Yo no fracaso porque cumplí mi promesa. Y si cumplí mi promesa, puedo ser feliz. Pero el matrimonio se rompió. Soy feliz de otra manera. No de la manera que me imaginé, no de la manera que pensé, no de la manera que deseé, pero puedo ser feliz, pero voy a tener que ser feliz de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, el problema es cuando todo es matrimonio, es que nada es matrimonio y es que entonces la gente se casa
ya con la idea de que esto, en realidad yo me caso, pero no sé hasta cuándo. Leía una vez, hay un guerrillero argentino muy conocido, el Che Guevara. Che Guevara se puso de novio, tuvo su primera novia, una novia tal, qué sé yo. Era un hombre un poco peculiar, un poco tocadito de la cabeza. Entonces le manda una carta donde le dice, mirá, le manda una carta a su madre. Y entonces le dice, bueno, fulanita quiere que nos casemos. Ella piensa que va a ser para toda la vida. Yo pienso que va a ser por un tiempo. Y bueno, y no se casó. Porque él pensaba que iba a ser por un tiempo. La otra quería casarse para toda la vida. Y bueno, es que no se pusieron de acuerdo. Entonces, el que piensa que se casa por un tiempo, primero hay que ver si se casa. O sea, digo, el papelito lo llenó, pero se casó. Entonces, si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Y el problema es, si nada es matrimonio, si el matrimonio no vale nada, entonces me lo tomo como una cosa que no tiene ninguna importancia. ¿Qué problema me hago para pensar si tomo una Coca-Cola o tomo una no sé qué cosa, 2 o 3 bebidas de estas sin alcohol? O sea, ¿qué drama me hago para pensar y resolver cuál me tomo? No me puede llevar más de 10 segundos pensar. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna importancia esa decisión. En cambio, la decisión del matrimonio me compromete para toda la vida, pero si no me compromete para toda la vida, porque está devaluado, porque yo ya en mi conciencia el matrimonio no vale nada, entonces la gente o no se casa, y si se casa aumenta la tasa de divorcios. Y eso creo que respondí un poco. Y esto es, las estadísticas son en todo el mundo iguales. Podrán ser más o menos pronunciadas, pero esto no hay vuelta de hoja. Sí, Jorge. Jorge, una pregunta. Esta reforma constitucional, en lo que se refiere a la materia de educación, sí, ¿de qué manera o cómo afecta la patria potestad, la tarea de los padres de poder decidir los aspectos esos educativos y formativos de los hijos? Y la otra, aprovechando, es el famoso Pacto de San José, sí, que también lo pusieron como una razón para aprobar esta reforma que apoyaba la vida, etcétera. ¿Nos pudieras hablar de esos dos, por favor? Bien. Lo primero, el tema de la patria potestad, fíjense qué curioso, se habla de un Estado laico. En México, en Argentina lo mismo, en todos lados. Se habla de un Estado laico, o sea que tiene que haber separación entre la Iglesia y el Estado. Un Estado laico, qué sé yo. O sea, un Estado que se define a sí mismo como amoral. Laico, amoral. O sea, estoy al margen de la moral. No inmoral, sino amoral. La moral no tiene nada que ver con el Estado. Y sin embargo, es el Estado el que determina el contenido de la educación moral de los hijos. Fíjese qué paradoja. Yo soy amoral, por definición, me defino como un ente amoral y soy el que le determina la moralidad a todos mis súbditos, o sea, a todo el pueblo. Bueno, esto es lo que va a suceder. ¿Por qué? Y porque con todo el tema de los derechos humanos, con la concepción ideológica, con la carga ideológica que haya detrás de los derechos humanos, lo que va a haber es una educación en la moralidad. O sea, se va a educar con la excusa, o llamándolo derecho humano, se va a educar la moralidad de los niños. Y será el Estado el que determine la orientación de esa educación moral de los hijos. O sea que los padres van a perder la patria potestad. Esto es, a ver, para entenderlo, yo voy a decir ahora algo muy fuerte, pero creo que yo lo vengo diciendo, lo he puesto por escrito un montón de veces y lo digo cada vez que puedo, pero es algo que creo que tenemos que irnos dando cuenta. El Estado totalitario es aquel que maneja todos los resortes del poder. Entonces, no todos los estados son totalitarios. O sea, el Imperio Romano, cuando gobernaba Augusto, era fuerte el poder que concentraba Augusto, pero no era totalitario. El Imperio Romano se vuelve totalitario con Diocleciano, que lo que hace es decir, bueno, ustedes me tienen que adorar a mí como Dios.
yo soy Dios. Entonces todos los ciudadanos romanos me tienen que adorar a mí como Dios. No importa esto de Oriente, donde el rey o el Shah, lo que sea, el soberano, era a la vez la divinidad. Él se transforma para los romanos en la divinidad. Entonces yo soy Dios, no es que sea el emperador. Yo además de ser el emperador soy el Dios de ustedes. Y ustedes tienen que ofrecer sacrificios en honor mío. Ahí se transformó en un estado totalitario. Todos los estados totalitarios controlan la educación, porque es la manera de que el totalitarismo prosiga. Entonces, fíjense, ¿qué hacían los nazis? Tenían las juventudes hitlerianas. ¿Qué hacían los marxistas? En Rusia tenían las juventudes comunistas, los komsomoles. O sea, la educación, en un estado totalitario, la educación tiene que estar en manos, absolutamente en manos del Estado, y tiene que quitársele a los padres. La democracia relativista es un sistema político que está en transición hacia el totalitarismo. Y esta reforma constitucional es muy clara en ese sentido. O sea, es un poder internacional, un poder global que le va a dictar, o que le pretende dictar, a todos los pueblos del mundo las normas jurídicas fundamentales. Y no solo eso, sino cómo hay que educarlos y las creencias, las concepciones y la moral que tenga cada pueblo. Todos los pueblos tienen que tener las mismas leyes, la misma constitución, los mismos derechos humanos y la misma educación que reciban sus hijos. Si eso no es un Estado totalitario, explíquenme ustedes qué es un Estado totalitario. Y uno puede decir, no, pero yo voy y voto en las elecciones. Y voto, y tuvimos en México 70 años, 80 años de gobierno del PRI, y después ya hay 2 legislaturas que gobierna el PAN. Lo cual es cierto. Pero si yo interpreto todas estas normas, globalizo estas normas y las interpreto en clave relativista, más tarde o más temprano, llego a un Estado totalitario. O sea que la democracia relativista es un Estado totalitario. Aunque haya elecciones y aunque haya distintos partidos políticos. Ya no es una cuestión de técnica, sino es una cuestión de contenido, de realidad. Porque en el fondo, si el Estado maneja todos los resortes del poder, me da lo mismo que haya elecciones o que no haya elecciones. Porque el Estado, sea quien sea el que me gobierne, va a manejar todas las riendas del poder. Entonces me da lo mismo que sea Fidel Castro, que hace 40 y pico de años que está en Cuba, o que cambie cada 4 años, o que cambie cada 8 años, o que cambie cada 5 años, me da igual. Porque el que suba, el que sea, va a manejar todos los resortes del poder. Sí, buenas noches, doctor. Mi noches. pregunta es esta. Vemos aquí familias representadas y líderes, ¿verdad?, representando a la Iglesia. Sí. En un horizonte oscuro, en el dado caso de que esta reforma la aprobaran, el más de 17 estados, se vendría una avalancha de reforma a los códigos civiles para legitimar todo esto que está aquí. Sí. Entonces, en cuanto a las 2 instituciones de las que yo hablo ahorita, que representan a una sociedad que es familia e iglesia, entraríamos a una anarquía en cuanto a principios y valores legitimada por el Estado. Y mi pregunta es esta, la consecuencia social en un futuro inmediato, ¿cuál sería? Bueno, primero, las consecuencias nunca son inmediatas. O sea, cualquier reforma que yo hago a la institución, a la estructura familiar, no tiene consecuencias inmediatas, sino que las consecuencias son siempre a mediano y a largo plazo. Pues yo digo, a partir de hoy apruebo la ley de matrimonio homosexual en todo México, ¿y qué pasó mañana? Y mañana no pasó nada, absolutamente nada. Al día siguiente, ¿qué pasó? Nada. Entonces, ahora, dentro de 5 años sí, dentro de 10 años sí, dentro de 20 años peor. Entonces, las consecuencias no son de un día para el otro, primera idea. Pero lo que pasa es que hay un montón de consecuencias que se hacen irreversibles. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Yo creo que lo vamos a ver mejor después de que hablemos de la ideología de género. Ahí lo vamos a ver desplegado en muchos más
en muchos más aspectos. Entonces, ahora me basta con decir que las consecuencias no van a ser inmediatas, punto 1. Pero después, punto 2, y quiero remarcar esto porque me parece muy importante, porque si no parece como que, bueno, no hay más nada que hacer. O sea, se aprueba esta reforma dentro de unos meses y hay que huir de México. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, la verdad tiene un valor por sí mismo. Más tarde o más temprano, yo puedo mentir, pero no puedo mentir siempre y a todo el mundo. Entonces, todas estas cuestiones, todas las ideologías han desaparecido siempre. El marxismo que iba a dominar el mundo, cuando era joven había que hacer la revolución, porque esto era inevitable, el marxismo iba a dominar el mundo. ¿Dónde está el marxismo hoy? ¿En Cuba, en Vietnam? Chao, ¿dónde está el marxismo? Desapareció el mapa de un día para el otro. ¿Por qué? Porque no se puede mentir siempre y a todo el mundo. Entonces, se puede mentir a todo el mundo por un tiempo, o se puede mentir siempre a un grupo pequeño de personas, pero no a todo el mundo. Entonces, las ideologías desaparecen, más tarde o más temprano desaparecen. Punto 1. Entonces, digo, mirar las cosas con más perspectiva. Después, la verdad tiene un valor por sí mismo. Entonces, una persona, un chico puede ser mal educado, pero va a tener su propia experiencia de vida, se va a golpear con la vida y va a decir, acá cuando me golpeé me fue mal, acá cuando hice esto me fue bien, y bueno, sigo haciendo esto que me fue bien y dejo de hacer esto otro que me fue mal. Esto es ley de vida para todos. No todos podrán hacerlo, no todos tendrán la lucidez para recuperarse, pero entonces acá siempre hay un segundo momento. Lo lógico es tratar de educar a la gente desde pequeño para que haga las cosas bien, se porte bien, tenga una vida honesta, recta, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo mejor, una vida cara a Dios, coherente con los mandamientos de Dios. Eso es lo mejor, pero no siempre es posible. Ahora, siempre queda la segunda oportunidad. Esa persona cuando se golpea es el momento de recogerlo, es el momento de decirle, viste, ¿te acordás? Yo te dije tal cosa y vos hiciste lo otro. Bueno, ¿cómo te fue? Bueno, date cuenta y es el momento, un segundo momento. ¿Por qué? Y ahora viene la otra cuestión fundamental, por la infinita misericordia de Dios. O sea, acá no es que el Estado totalitario maneje todos los hilos. El Estado totalitario no existe en términos absolutos. ¿Por qué? Porque el único que tiene todos los hilos para manejarlos es Dios. Nosotros, la primera palabra ha sido una palabra de amor que fue hecha por Dios y que fue la creación. Después la última palabra también la tiene Dios, que es al final de los tiempos la recreación, ¿verdad? El cielo nuevo y la tierra nueva para aquellos que han sido fieles a Dios. Entre medio hay un montón de palabras que son humanas, nuestras palabras. También esa es una palabra de amor, la última. Entre medio están nuestras palabras. Y nuestras palabras a veces son buenas, a veces son de amor, a veces son de odio, a veces son de indiferencia, a veces son nuestras palabras. Ya nos conocemos, ¿verdad? Son de todo. Pero aún entre medio, Dios sigue hablando, Dios sigue actuando, Dios sigue obrando. Entonces, esa infinita misericordia de Dios no solo se vio al comienzo y se verá al final, sino que también entre medio Dios sigue actuando. Entonces, también uno tiene que contar con esto. Entonces, no hagamos abstracciones o no saquemos conclusiones como si esto fuera un problema matemático, donde yo voy deduciendo y saco el resultado final. Acá el resultado final lo saca Dios y ya lo conocemos. Pero además, entre medio, Dios actúa, con lo cual las cuentas nunca dan de acuerdo a la lógica humana, porque más allá y con más fuerza de la lógica humana hay una lógica divina que interviene, respetando nuestra libertad, todo lo que vos quieras, pero Él también se mete. Entonces tampoco hay que ser tan catastróficos. Las leyes son las leyes, pero ninguna ley nos va a coartar la libertad íntima que todos tenemos. Porque en el peor de los casos puedo hacer que me maten por mantener mi libertad. Y eso es el martirio. ¿Cuántos mártires ha tenido el cristianismo a lo largo de los siglos y sigue teniendo ahora? Son personas que han preferido perder la vida antes que perder sus convicciones. Y esto ha existido desde
El primer mártir es el mismo Jesús. Y de él, hasta ahora, no ha habido un año en que no haya habido mártires. Chao. Entonces, ¿eso qué significa? Que también existe la libertad humana. Y que la libertad humana, digamos, llega a un punto en que es irreversible. Y así como la verdad tiene un valor por sí mismo, el bien también tiene la bondad, el bien verdadero tiene un valor por sí mismo. Y que se termina imponiendo. Porque yo tampoco, así como no puedo mentir siempre y a todos, tampoco puedo hacer el mal siempre y a todos. El mal absoluto no existe. Lo que sí existe es el bien absoluto, que es Dios. Pero el mal absoluto no existe. Tenemos otra pregunta aquí. Más bien son dos, licenciado. La primera es en relación a la religión. Si usted se fija ahí en la pared, usted ve pues los enunciados que pues, toda religión busca, ¿verdad? Que es alcanzar a personas. En concreto, ¿afectaría a estos enunciados del evangelismo? Yo diría que afecta en dos aspectos fundamentales. Uno es esto que decía de la manifestación pública de la fe. Da una herramienta jurídica para que el Estado, el día de mañana, pueda establecer límites a la profesión pública de la fe. No quiere decir necesariamente que se vaya a dar esa limitación a la profesión pública de la fe, pero yo estoy dando la herramienta. Y nadie busca que le den una herramienta si no la quiere usar. ¿Está claro o oscuro? Sí, está bien. Alguien quiere usar esta herramienta, porque si no, no hubiera hecho la reforma. ¿Está claro? Bien. Que la use o no la use y cómo la use son temas diferentes. Eso es un primer aspecto, pero después hay otro aspecto que es fundamental. Si el Estado pasa a ser el educador moral de los hijos, entonces las iglesias, las religiones, los padres van a ver, digamos, limitado su capacidad de enseñar esa religión. O van a tener que enseñarla en competencia con visiones antropológicas, ideológicas, etcétera, contrarias, que es lo que le van a enseñar a los chicos en la escuela. Entonces, por ahí es cierto, porque esto también es cierto, esta reforma constitucional no va a impedir que los padres en la casa le enseñen a los hijos lo que quieran. Eso estamos totalmente de acuerdo, eso es evidente. Pero los padres van a tener que competir con lo que el Estado le enseña a los hijos, a sus hijos, en la escuela. Cosa que antes no existía. Entonces, ¿es un límite? Claro que es un problema, claro que es un problema. Sí. La segunda, una vez que esta reforma, en el caso de aprobarse, entre en vigor, a mí me extraña mucho que o sea, entramos ya en el marco de los tratados internacionales, sí. ¿Es correcto? Sí. Ahora, los tratados que tiene México internacionales, pues no son del conocimiento de todos los mexicanos, o sea, los tratados internacionales son del conocimiento tal vez de los senadores o de los diputados, pero no del pueblo en cuanto a su base, ¿no? Sí. Estos tratados internacionales que firmó México, ¿no se contraponen? O sea, están hechos de tal manera que son fáciles de interpretar para el pueblo en común, o tendríamos que depender, así como lo dijo, de esas instancias fuera de la jurisprudencia mexicana. Sí, los tratados, todos los tratados internacionales son muy breves y muy sencillos, por una razón muy sencilla. Yo tengo que poner de acuerdo a 200 países que tienen idiomas distintos, culturas distintas, tradiciones jurídicas distintas. Entonces, para ponerlos de acuerdo y que firmen ese tratado, la mayor cantidad de países posibles, el tratado tiene que ser lo más breve posible, lo más clarito y lo más sencillito posible. Entonces, por ejemplo, dice, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Una frase sencilla y se acabó. Es decir,
se debe respetar el derecho a la vida de todas las personas desde el momento de la concepción, una cosa muy sencillita. Entonces, eso es lo que firman los estados. El problema es cuando todos estos organismos empiezan a reinterpretar esos tratados. Entonces, la reforma constitucional lo que es, le da poder a estos organismos, que no tenían antes, que no tienen ahora, de hacer esa reinterpretación. Hoy la interpretación de lo que dicen, de lo que México firmó, la tiene la Corte Suprema. Hoy. Con esta reforma la tendrán estos organismos internacionales de derechos humanos compuestos por no mexicanos. Entonces, el problema es, el texto no va a cambiar, el texto va a seguir siendo el mismo. El problema es qué significa este texto. Con el principio de progresividad, con el principio de universalidad, le van a hacer decir a los textos cualquier cosa. Ese es el punto.